Buenas tardes, mi nombre es Fabián Calderón. Viendo los 5 videos del Dr. Villegas, nos damos cuenta que al principio él nos habla de los avances de logística en la tecnología para lograr mayor nivel de productividad y competitividad. O sea, de aquí vemos y podemos concluir que si en Colombia tuviéramos avances de logística, que la gente supiera en realidad qué es logística, podríamos pasar de un país subdesarrollado a un país desarrollado, ampliando las vías, creando otros medios de transporte, otros medios de carga que no sea las mulas, los buses para servicio público, creando vías férreas, acondicionar más las vías marítimas. Bueno, la competitividad del país requiere trabajar en 3 áreas distintas: la gestión logística, el servicio de transporte de carga, el estado de desarrollo de la infraestructura. Se han hecho muchos avances en esto en los últimos años, por ejemplo desde el 2002 hasta la actualidad, el 2011, hemos tenido muchos avances y entonces hemos podido avanzar en la logística de nuestro país. En sí, teniendo una inflación, teniendo más participación en el mercado extranjero y pudiendo desarrollar mucho más a Colombia. Bueno, pero sin embargo es muy difícil condicionar, hacer entender a las personas de nuestro país que la logística es muy importante en ello. O sea, es difícil lograr un desarrollo importante debido a las restricciones legales existentes en este momento, a la infraestructura que tenemos, así haya mejorado mucho, así hayamos metido doble calzadas en muchas partes de nuestro país, pero por ejemplo nuestro puerto es una parte que no está tan desarrollada, siendo puerto uno de los puertos principales y más importantes de Colombia. Lo tenemos en el olvido, no hemos podido desarrollarlo bien. Bueno, también vemos la escasez de la intermodalidad, o sea, la escasez de transporte es diferente a las carreteras. Hoy en día presentamos un problema en que la vía Buenaventura muchas veces es tapada por derrumbes y por todo. No tenemos vías alternas, no tenemos otro medio de transporte para poder que la materia prima llegue a su destino, a diferentes empresas. Entonces ahí se vería afectada la cadena de suministros, se vería afectada la empresa, tendría más tiempo, el tiempo de ciclo aumenta, el tiempo de entrega aumenta, todo aumentaría, los sobrecostos, y entonces tendremos un problema en todas las organizaciones de nuestro país. Bueno, pero más sin embargo aquí en Colombia creemos que realizar un avance, por lo menos una doble calzada, hace la diferenciación y cree que ya estamos avanzando, pero no. Lo que pasa es que si hacemos solo un avance, o sea, no se vería representativo. Tenemos que colocarnos de acuerdo, mirar cuáles son los problemas, planificar bien las cosas, hacer otros medios de transporte, como el tren. El tren es muy importante, en todos los países está desarrollado el tren, aquí es el único país en que no. Y podríamos tener un avance representativo para Colombia, para que nuestro país se convierta en un país, vaya en camino a un país desarrollado. El doctor Villegas en el documental nos decía que Colombia recibió en el 2002 2.100 millones de dólares en inflación extranjera directa, que representaba más del 2% del producto. En el 2009 se recibió 7.200 millones, 3 veces más del producto total que vimos en el 2002. Hemos visto que Colombia ha tenido un crecimiento en la inflación extranjera, importando y exportando producto. Estamos por encima de Chile el 44% y de Panamá el 83%. Crecimiento anual de nuestro país ha sido el 6% de las inflaciones extranjeras que hemos tenido durante los últimos años. Bueno, también veíamos que el crecimiento de exportaciones totales en los últimos años, las exportaciones tradicionales han aumentado en 200% y 160%.
Importaciones, hemos visto que el crecimiento en los últimos años ha sido notablemente, ha crecido un 250%. Se estimula que en el año 2020 el crecimiento exterior será 5 veces al del año pasado, convirtiéndonos en un país de ingresos altos y yendo hacia el camino de un país desarrollado, o sea, manejando una economía parecida a lo de un país desarrollado. Por lo tanto, se requiere crecer en las instituciones educativas, en la tecnología, tener una tecnología muy avanzada, generación de empleo, que todas las personas tengan un empleo y que, como en este momento vivimos, que hay mucho desempleo en este país, que el desarrollo sea incomparable, que haya muchísimo desarrollo en estos últimos años. Se requiere incrementar la participación de las obras de infraestructura en el 9%, de acuerdo a las instituciones de nuestro país. Bueno, como venía diciendo, las negociaciones de nuestro país se tendrán que hacer con Japón, con Australia y China, que tendrá un crecimiento notablemente de las exportaciones del 80% con Chile y subirá un 340% con los demás países. Vemos también, como se decía anteriormente, es muy importante para lograr ser un país desarrollado, ir en el camino a un país desarrollado, tener mucho empleo, haber mucho desarrollo, planificar bien nuestros recursos, hacer que nuestras vidas sean mucho más amplias, que haya por donde transportarse, mirar cómo podemos implementar otros medios de transporte, invertir en nuestro desarrollo portuario y que invertir en nuestros puertos, que haya unas mejor comodidades, mayor agilidad, mucha tecnología para que nuestra materia prima que entra por las vías marítimas lleguen a tiempo, para que las empresas puedan utilizarlas y no tener ciclos mayores. Bueno, también tenemos que en Colombia se tiene que modificar la distribución geográfica. La tasa de descubrimiento ha sido del 19% chilena. Exportaciones de Colombia alcanzar el 5% anual. La mayor fuente de crecimiento del planeta serán los países asiáticos. Como se decía antes, hay que trabajar en los servicios logísticos. Muy importante las telecomunicaciones. Hay que avanzar en las telecomunicaciones del país. Y logística en nuestro país es muy importante. El Congreso, los videos del Congreso nos explican todo, cómo estamos en nuestro país, el incremento que está teniendo, el desarrollo al que podemos llegar, de pasar a un país subdesarrollado a un país desarrollado, que es muy importante para todos nosotros. La planificación de los recursos, la logística desde nuestros puertos, de las vías, de los que transitan las vías, de las leyes en las que nos encontramos. La logística se ve muy reflejada en esto, la organización de todas las áreas de nuestro país, ya sea aspectos políticos, industriales, que son algo muy importante. La inversión industrial de países extranjeros es muy importante para nuestro país, nos ayuda a crecer como país. Las exportaciones que crezcan en notable porcentajes es muy importante. Las importaciones, todo esto lo hemos reflejado en el video, y esta ha sido mi opinión sobre ello. Muchas gracias por su atención.